se nos pide que demostremos el teorema llamado de la altura, teorema que postula que en todo triángulo rectángulo la altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina sobre la hipotenusa dicha altura. En fin, fíjate, aquí tienes triángulo, rectángulo, rectángulo en el vértice A, dibujamos la altura correspondiente a la hipotenusa, corta a la hipotenusa en el punto que bautizamos P. Los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa son evidentemente este que señalamos, segmento que une los puntos P y C por un lado y por otro lado el segmento que une los puntos B y P. Las longitudes de estos segmentos las bautizamos respectivamente M y N. Observa que M es justamente la proyección del cateto AB, sobre la hipotenusa, y N es la proyección del cateto AC sobre la hipotenusa. Bueno, vamos con la demostración del teorema. Observa el ángulo ABP, este ángulo que señalamos, este ángulo que bautizamos θ. Aquí lo tienes, ángulo θ. Bueno, pues este ángulo coincide, es igual que el ángulo PAC, este ángulo también es θ, y sucede eso porque los lados de estos ángulos son perpendiculares. Fíjate, el lado AB es perpendicular, este símbolo denota perpendicularidad, el lado AB es perpendicular al lado AC, AB es perpendicular a AC, y fíjate, BP es perpendicular a AP. Fíjate ahora en el triángulo rectángulo ABP, este triángulo rectángulo en P. En ese triángulo la tangente del ángulo θ es cociente, entre el cateto opuesto, que es la altura h, y el cateto adyacente, que es m. Fíjate ahora en el triángulo rectángulo APC, este triángulo que señalamos, es rectángulo en P. En este triángulo, para el ángulo θ, resulta que su tangente es cociente entre el cateto opuesto n y el cateto adyacente, que es h, resultando así trivialmente que h dividido por m coincide con n dividido por h, por lo cual h cuadrado es producto de m y n. Y así queda demostrado el teorema de la altura. La altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa. H cuadrado es producto de m por n. Fíjate ahora, nos piden que determinemos los ángulos del triángulo rectángulo tal que las proyecciones de sus catetos sobre la hipotenusa miden respectivamente 9 y 4 centímetros. Lo más eficiente es emplear el teorema de la altura, porque claro, según el teorema de la altura, si m es 9 y n es 4, entonces el cuadrado de la altura es 9 por 4, es decir, la altura es 6. Determinemos ahora el ángulo de vértice B. Vamos con el ángulo de vértice B. Fíjate la tangente de ese ángulo en este triángulo que señalamos, la tangente del ángulo de vértice B es cociente entre el cateto opuesto h y el cateto adyacente m. En nuestro caso,
H hemos visto que es 6 y M es 9. Así las cosas, tu calculadora te dirá que el ángulo de vértice en B tiene 33 grados, 41 minutos y 24 segundos aproximadamente. Conocido el ángulo de vértice en B, la determinación del ángulo de vértice en C es trivial, porque la suma de esos ángulos es 90 grados. Por tanto, el ángulo de vértice en C es 90 menos el ángulo de vértice en B, resultando 56 grados, 18 minutos, 36 segundos aproximadamente.